Yo quiero ser el presidente que escucha, el presidente del diálogo, del acuerdo por construir el país de todos. Argentina ya tiene nuevo presidente. Alberto Fernández asumió hoy las riendas del país en medio de una grave crisis económica y el aumento en los índices de pobreza. Luego de la juramentación y tras recibir el bastón y la banda presidencial, Fernández dio su primer discurso oficial ante el Pleno del Congreso frente a invitados nacionales e internacionales. Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. En su discurso de posesión, Fernández, quien asumió el cargo con el desafío de levantar la economía, aseguró que el gobierno saliente de Mauricio Macri dejó al país en un virtual default. Quiero que todos comprendamos que el gobierno que acaba de terminar su mandato ha dejado al país en una situación de virtual default. Por momentos siento estar transitando el mismo laberinto que nos atrapó a Néstor y a mí en el año 2003 y del que pudimos salir solo con el esfuerzo del conjunto social. Nuestro plan de acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia busca resolver esa situación de desorden para otorgarle consistencia económica y social a nuestra recuperación. He decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al presupuesto nacional proyectado por el gobierno saliente para el ejercicio 2020. Sus números no reflejan ni la realidad de la macroeconomía, ni las realidades sociales, ni los compromisos de deuda que realmente se han asumido. Y miren el desplante de la vicepresidenta Cristina Fernández al expresidente Mauricio Macri. Cuando Macri ingresó al Congreso, saludó a su sucesor de manera cordial y con un abrazo. Acto seguido se acercó a la exmandataria, a quien le dio la mano. De manera fría, Cristina extiende la suya, pero pone la mirada lejos de la de Macri. Recordemos que hace 4 años, Cristina se negó a entregarle a Macri el bastón de mando y la banda presidencial, lo que le generó duras críticas. En esta parte del programa nos acompaña Orlando de Adamo. Él es analista político y director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Señor de Adamo, buena tarde. Gracias a ustedes. Hay un cambio de gobierno en Argentina, un giro en la política hacia el peronismo. Usted como experto en comunicación, ¿cómo vio el discurso de posesión de Alberto Fernández? El discurso desde el punto de vista de lo conceptual de la comunicación fue muy correcto, fue muy bien planteado, con interrogantes, con propuestas muy puntuales. Después podremos discutir si son las mejores o son las peores, eso sería otro tema. Yo como experto en comunicación política tengo que decir que desde el principio hasta el fin fue muy correcto, fue de tono moderado, solamente hizo hincapié en la utilización de la justicia para perseguir supuestos actividades políticas de otros, se estaba refiriendo al gobierno anterior, durante el cual se han procesado una enorme cantidad de funcionarios del gobierno peronista de la señora Cristina Fernández, actual vicepresidenta. Y más allá de eso, se remitió a políticos de otros partidos, como el expresidente Raúl Alfonsín, el expresidente Frondizi. Él no mencionó a Perón, la mencionó a la señora Cristina Fernández, pero tantas veces como a los otros. O sea, yo lo definiría, más allá de una medida puntual política y de un anuncio de potenciales subas o reales subas de impuestos para los sectores más pudientes, yo los definiría como un discurso bastante moderado. El reto de Fernández es sin duda levantar la economía de Argentina. En este discurso, Fernández le echó la culpa al gobierno saliente. Dijo que el presupuesto aprobado por el anterior gobierno tampoco va a tener legitimidad en su administración. ¿Cree usted que empezó bien?
Está en su derecho de hacer eso en la medida que tiene un Congreso, que es el Congreso el que va a determinar finalmente si esto es como él lo piensa. Él ha tomado una estrategia muy distinta a la de Macri del año 2015. En el año 2015 Macri prefirió no hablar de la herencia recibida. Hasta el día de hoy, o hasta el día de ayer, para ser más preciso, se lo han recordado muchos de sus seguidores y muchas personas vinculadas tanto al gobierno o otras que lo han votado como un error estratégico de comunicación y de gestión. Él ha ido, por otro lado, ha sido tremendamente claro en señalar todas las cosas que a su entender, porque creo que muchas de ellas son opinables, que a su entender están mal y con una didáctica comunicacional muy buena, porque cada vez que señalaba una de ellas se refería, y otra vez perdónenme que peque de perito en comunicación, hemos retrocedido 10 años, 9 años, 7 años, 5 años, algo muy claro para la gente. En esto él ha marcado una gran diferencia. Él tiene 3 desafíos muy importantes. El primero, sin duda, porque es el que afecta a la vida cotidiana de los argentinos, es el desafío de disminuir la inflación, recuperar poder adquisitivo. El segundo desafío, vinculado a la economía también, es la renegociación o encontrar alguna forma de pagar la deuda externa. Él ya ha mandado un mensaje muy claro, dijo: sin crecimiento no se paga la deuda. Por lo tanto, va a pedir algún tipo de consideración en ese sentido de recuperación de la economía para afrontar los pagos de la deuda. No ha dicho que no los va a hacer, ha dicho todo lo contrario. Lo tercero es su relación hacia el interior del partido. Si yo tuviera que señalar algo que me llamó la atención, el rostro de la vicepresidenta no era precisamente de goce por las cosas que decía, si me permite decirlo de esta manera, Alberto Fernández. Estaba muy seria y tomó agua un par de veces, lo cual marcaría que, no sé si es la línea que más le hubiera gustado, pero ha tenido que tenerse esto. Y tercero, las relaciones exteriores a las cuales él se refirió, muy especialmente en el caso de Brasil, que es el principal socio económico de Argentina, sobre todo en la exportación de productos industrializados, y cuya relación con Bolsonaro arrancó con inconvenientes. Y él se encuentra con un medio ambiente sudamericano muy diferente al de Cristina Fernández. Ya no está Bachelet, no está el Frente Amplio, no está Evo Morales, no está Rafael Correa, hay un chavismo muy empobrecido como aliado político, y va a tener que lidiar con vecinos que no comparten sus puntos de vista. Creo que este ha sido un poco el eje central de todo lo que él habló. Usted ha tocado 2 puntos muy importantes y ahí quiero ir por partes. El primero es Cristina Fernández. En el discurso, cuando Alberto Fernández dice que la Agencia Federal de Inteligencia va a ser intervenida con el fin de dar equilibrio al sistema de justicia, dice también que no debe haber más impunidad. Y él tiene en su gobierno a personas investigadas y procesadas como la expresidenta, quien ha tenido que ir a rendir cuentas a los tribunales. ¿Qué mensaje estaba enviando Alberto Fernández? Los hechos lo demostrarán. En realidad, el que podría haberse alegrado de eso también es el presidente saliente, Mauricio Macri, al cual Alberto Fernández le ha dicho más o menos: mire, usted no se preocupe, no vamos a usar las investigaciones judiciales como herramienta política. Es más que investigada. Cristina Fernández tiene 9 causas penales abiertas, está procesada en la mayoría de ellos y tiene alguna situación. No todas son iguales, sería injusto decir esto en cuanto a su potencial culpabilidad, pero en algunas de ellas está severamente comprometida. También es un mensaje para ella misma, porque la verdad es que durante el gobierno de Cristina Fernández se obstaculizó muchas veces, por decirlo suavemente, la gestión judicial para tratar de cubrir algunas situaciones que involucraban potenciales actos de corrupción de su gobierno. O sea que él ha dado un mensaje de mucha ecuanimidad, que debo decirle que a mí me sorprendió. Yo pensé que iba a estar más cercano a las posturas, por lo menos verbales, de la expresidenta. Ahora, esto es el mensaje de apertura y no tenemos que pecar de ingenuidad. Los hechos van a decir si esto va a ser así a lo largo de los 4 años de gobierno y, sobre todo, si él va a poder mantener la tensión interna que con ciertos sectores del partido ahora gobernante, él va a tener desde esa postura, que no es seguramente ni la que Cristina Fernández ni la que el grupo de sus seguidores más cercanos esperaban de él. Ahora en el gobierno Fernández, en el plano internacional, necesita fortalecer el Mercosur, por un lado, ya lo decía usted, tiene este roce con el presidente Bolsonaro, que decidió no ir al acto de posesión, pero sí mandar a su vicepresidente. Primero, ¿cómo se va a mantener este aliado de Brasil de una forma sólida? Y por otro lado, está el posible asilo al expresidente Evo Morales, que ha estado pidiendo en cierta forma la posibilidad de trasladarse a Argentina para desde allí dirigir la campaña del movimiento al socialismo a la presidencia.
en estas dos decisiones, las grandes decisiones que quizá tenga que tomar en las próximas horas a nivel de política exterior, Fernández, ¿usted cómo lo ve? Sí, pero con un peso específico, yo le diría, abismalmente diferente. La decisión sobre Evo Morales, que yo intuyo que se va a tomar en ese sentido, es muy poco importante en cuanto al impacto que tiene la relación entre Argentina y Bolivia en lo único que finalmente cuentan las relaciones internacionales, nuevamente no seamos ingenuos, que son las cuestiones estrictamente económicas. Mientras que una mala relación con Brasil sería catastrófica para Argentina, y no sé si he sido suave con la expresión. Le voy a dar un solo dato. Del 70% de los automóviles que se fabrican, del 100% de los automóviles que se fabrican en Argentina, el 70% va a Brasil. ¿Usted se imagina lo que pasaría si hubiera un deterioro de los términos del acuerdo del Mercosur y estos automóviles recibieran tarifas, por ejemplo, arancelarias que los encarecieran? El impacto que tendría en la industria automotriz argentina, que por otra parte es muy importante. Bien. Ese es un pequeño detalle nada más. Argentina no puede darse el lujo, le guste Bolsonaro o no le guste Bolsonaro, de tener una mala relación con Brasil. Con Bolivia, digamos, las cosas pasan por otro lado. Es más política la situación y yo me lo imagino, sinceramente, a Evo Morales haciendo campaña desde Argentina. Por último, quería preguntarle por ese saludo entre Macri y la expresidenta Cristina Fernández, que ni lo mira a los ojos cuando él hace una intención de darle la mano. Ella no quiso, recordemos, pasarle la banda presidencial cuando él la sucedió, lo que se nota que el roce va a seguir siendo fuerte entre el ahora gobierno y la oposición de Macri. Bueno, mire, ahí hay una cuestión que no se puede modificar, que es una cuestión de personalidad. El antecedente de Cristina Fernández no transmitiendo los atributos del mando a un presidente electo democráticamente, le gustara mucho, le gustara poco o no le gustase nada, no tiene antecedentes en la democracia post-dictadura militar de Argentina, es decir, desde 1983 en adelante. Y ella es fiel a sí misma, lo ha mostrado en sus declaraciones en tribunales, más que nada declaraciones de tipo político, y no lo demostró durante la campaña, porque durante la campaña la estrategia del Frente de Todos, el nombre que asumió el peronismo en esta elección, fue justamente no mostrarla, porque ella, como es fiel a sí misma, iba a decir cosas inconvenientes en la campaña para un electorado más neutral, que no fueran sus propios seguidores más acérrimos. Por lo tanto, a mí no me sorprendió en lo más mínimo. Es el estilo Cristina Fernández, a mucha gente esto no le molesta, quizás hasta lo haya festejado, y hay mucha otra gente. No recordemos que la elección dio un 48 a un 41%, es decir, el expresidente Macri se lleva ni más ni menos que un 41% de apoyo, y a mucha de esa gente que lo votó al presidente Macri seguramente no debe tener una buena opinión sobre el gesto de Cristina Fernández. Pues quiero agradecerle mucho, señor Orlando D'Adamo, es analista político, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, por estos minutos para NTN 24. No, la mayoría de ustedes de tenerme siempre en cuenta en estos momentos. Gracias, y si no los veo antes de fin de año, muy felices fiestas para todo y para todo Colombia. Felices fiestas para usted también.